Hola a todos, buenas noches, buscadores del misterio. Hoy tenemos un videoprograma muy especial. Estamos todos muy contentos porque vamos a organizar una serie de directos con el tiempo, porque es algo que hace falta, ¿no? Hablar un poco de tú a tú entre nosotros y dejar fluir todos estos temas con una forma un poco más de debate. Vamos a tocar un tema muy importante. Tema del gnosticismo, de dónde viene, cuáles son los textos más importantes del gnosticismo, qué es lo que pretende perseguir este tipo de religión, filosofía, y lo vamos a hacer con alguien que realmente ha tocado mucho este tema y más allá, nuestro gran amigo Cristóbal. Antes de empezar me gustaría leeros en el chat y preguntaros si está todo correcto, si me escucháis bien, o si hay algún problema, porque suelen haber muchos problemas. Y nada, cuando me deis la confirmación, pues empezaremos. Vale, parece que está todo correcto. No se te oye bien, me están diciendo. Que realmente ha tocado mucho este tema. Claro, sí. Vamos a acercarnos el micro y ahora supongo que me podréis oír mucho mejor. Bueno, vale, ya está todo correcto. Vamos a empezar. Os presento a nuestro gran amigo Cristóbal Toro, que lo tenemos aquí. ¿Qué tal estás, Cristóbal? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente y nada, como en casa, que llevamos años haciendo cosas juntos y bueno, no es algo que no hayamos hecho ya, pero muy contento y además un tema muy amplio, que es lo que vamos a tocar hoy. Espero tocar algunos temas importantes o tocarlos entre los dos, pero yo creo que esto da para muchos más vídeos, ¿no? Así que yo de verdad que me comprometo, dentro de mis posibilidades en mi canal, pues seguir una serie sobre el gnosticismo. Yo creo que es un tema muy interesante que interesa a mucha gente. Claro. Antes de empezar, te doy las gracias por estar aquí otra vez. Hacía mucho tiempo que no nos reuníamos, Gran Misterio. Sí. Y yo tengo muchos recuerdos, buenos recuerdos de todos esos miércoles de directos que hacíamos nosotros y otras personas. Y no sé, es algo que yo quiero retomar, porque lo que decía al principio, los directos enseñan también otro tipo de comunicación. No es tan robótico, no es tan una persona hablando a la nada, ¿verdad? A la cámara. Así es. Y pues eso, que te doy las gracias por estar aquí nuevamente, Cristóbal. Nada, gracias a ti, de verdad. Empezando por el principio, mucha gente se estaba preguntando, que estaba leyendo comentarios, sobre qué es el gnosticismo. Es algo que, claro, a priori, la persona que nunca ha escuchado nada sobre el gnosticismo, le causa un pequeño impacto, ¿no? Porque no es algo que digan en los medios de comunicación, es algo un poco hermético. Realmente, el gnosticismo podríamos decir que no existe. Lo que existe es algo parecido a una religión gnóstica. La palabra gnosticismo implicaría otras cosas que incluso son contrarias a la propia religión gnóstica. El gnosticismo, la palabra gnosis, es frecuente relacionarla con el griego, ya que significa conocimiento, pero no un conocimiento de sé matemáticas, no. Es un conocimiento profundo del alma, del neuma, el espíritu. Ellos lo llamaban neuma. Y a partir de ahí enseña esa filosofía, ese tipo de religión, un carácter de descubrimiento, de conexión con la propia raíz del universo. Y a partir de aquí, esta sería una pequeña síntesis de la definición de lo que es la gnosis. Para ti, Cristóbal, ¿cómo podrías definir la gnosis? ¿Es tal cual lo hemos dicho o cuál sería tu propia interpretación?
Bueno, ya no sería mi interpretación, ¿no? Sino lo que los propios gnósticos nos están diciendo que es la gnosis, ¿no? O sea, lo que en este caso el gnosticismo. Hay un autor que se llama Rudolf van der Breck, me lo he apuntado porque es muy importante ver que este autor define el gnosticismo como que no es una religión, no en sí es una religión. Y se ha basado en muchas personas, porque el gnosticismo, lo que tenemos que tener claro es que está en auge. No tanto el gnosticismo como fue al principio, porque todo tiene un principio, ¿no? Sobre todo esta filosofía. Pero se están, como siempre, digo yo, que las personas estamos, me incluyo, cogiendo un poquito de aquí y otro poquito de aquí, a ver, sobre todo si soy afín a esa filosofía, ¿no? En mi filosofía de vida. El gnosticismo tiene una historia, por supuesto que sí. Así que, como definición, gnosis, conocimiento, y lo que tú has dicho, neuma, es algo a lo que ellos quieren llegar, a ese neuma, ¿no? Que también podríamos explicar lo que significa. Bueno, lo que significa es que tú seas una persona neuma, significa que llegues a ser una persona espiritual. Y ahí vienen todos los problemas, porque va en contra de muchas religiones, difiere de algunas filosofías que muchos aplauden hoy en día y que pues nos apoyamos muchas veces en ellas, como el platonismo y el aristotelismo, ¿no? Así que yo creo que es importante saber que esta filosofía viene de allí, viene del platonismo, ¿no? De Platón. Sí. Así que hay que ver de dónde bebe todo esta filosofía, ¿no? Antes de continuar hablando del gnosticismo y de todo lo que, bueno, trae consigo, tenemos que mencionar qué es lo importante del gnosticismo, porque mucha gente, bueno, está muy bien saber un poco de raíz sobre filosofías, viejas religiones, pero ¿qué nos puede aportar? ¿Qué nos puede enseñar? Pues lo que se esconde en el gnosticismo realmente es un camino B, un camino paralelo, distinto a conseguir esa iluminación, pero no con el estilo de el New Age de soy un iluminado, no, sino algo íntimo, profundo, algo que te enseña más allá de lo material, de lo terrenal, como si fuera, para mi opinión, una verdadera, no religión, filosofía, una forma de vida, de conexión. Esto es importante porque hay mucha gente que siempre ha anhelado la búsqueda. Lo que pasa es que no saben qué es lo que buscan y pasan toda la vida buscando algo que no saben qué es. Posiblemente los textos gnósticos, que luego hablaremos de ellos, intentaban focalizar esas cuestiones tan importantes, el saber qué es lo que busca el ser humano en su existencia, más allá del control de las religiones que siempre han estado por ahí, haciendo daño y el mal más que otra cosa, se han camuflado y han desvirtuado la verdad de lo que hay detrás de todo este camino. Pero bueno, ese sería un pequeño mensaje que yo he dado. Y antes de continuar, porque ahora me gustaría hablar un poco, por mi parte, de dónde surgieron estos textos, porque hasta hace poco estaban ocultos en una vasija en Egipto. Pero cuéntame, Cristóbal, ¿qué pasa por tu mente sobre esto que hemos dicho? Bueno, por lo que me has dicho al principio, añadir que es un camino más, ¿no? El gnosticismo es un camino más. En el siglo I y siglo II, pero bueno, este pensamiento se introdujo dentro de los discípulos de los apóstoles de Jesús. Entonces, de ahí salió el gnosticismo cristiano, que se suele decir, ¿no? Que muchos dicen que es una rama más del gnosticismo. Cuéntame, Cristóbal. Date cuenta que esos textos que tú estás mencionando, los textos de Nag Hammadi que se encontraron en 1945, la mayoría de los códices que hay, son unos tomos, pero dentro de ellos hay 52 tratados. Esos 52 tratados tratan de la vida de Jesús, la vida de los apóstoles y el pensamiento que ellos dicen que Jesús y los apóstoles estaban predicando y lo que querían decir. Es verdad
que hay muchas similitudes con algunas partes de los evangelios y de algunas cartas del apóstol Pablo, Hammadi, pero tenemos que partir de ahí, de que este camino empezó, si no antes, aunque hay un... Espera, Cristóbal, vamos a parar un momento porque nos está diciendo la gente que se está retroalimentando y se escucha como doble. No sé por qué. No, lo tengo muy bajito como para que capte, ¿sabes? Esto tiene que ser algo de lo que estábamos tocando al principio, ¿te acuerdas? De la captura de salida de audio. Ahora no se oye. Bueno, vamos a bajar el Yeti, mi voz. A ver, me estáis diciendo que hay un problema con el audio y es que se escucha doble, ¿no? Que hay una especie de eco. Sí, ¿no? ¿Ya? ¿Se oye ya? No lo sé, no sé si se ha arreglado esto. No se escucha a Cristóbal. Tenéis problemas con el audio. No se escucha bien. A Cristóbal no se le escucha. A ver, Cristóbal, di algo. Hola a todos, otra vez. A ver si me acuerdo y retomar lo que estaba diciendo. Perdona, es que ya sabes, los directos a veces dan estos fallos. Se escucha bien. Sí se escucha. Tiene eco. Mutéase. Vale, pues yo me muteo cuando hables y ya está, y no habrá problema. Vale. Una, dos y ya. Venga, pues lo que estaba diciendo, y espero que se haya escuchado aunque sea con eco, que los textos de Nag Hammadi son textos cristianos, gnósticos cristianos. Entonces tenemos que partir de ese punto, ¿no? Había otros textos antiguos antes de Nag Hammadi que eran unos códices, y te los puedo decir, mira, se llama el códice Askew, el códice Berlín, el códice Bruce, el códice Chacos y el papiro Osirrincos, ¿vale? Son fragmentos de textos gnósticos antes de Nag Hammadi, antes de que se encontrase lo de Nag Hammadi, era lo que se podía mencionar en aquel entonces sobre estos textos, que casi no hay nada de ellos. Y dentro de esos fragmentos que estaban en griego estaba el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y la sabiduría de Jesucristo. Fíjate que todos estos textos, vuelvo a decir, son gnósticos cristianos. Hasta los de Nag Hammadi son textos gnósticos cristianos. Así que no quiere decir que sean cristianos, por eso hubo tantos problemas en el siglo XII, en el siglo XIII, con ciertas guerras y ciertos temas, pues porque había un enfrentamiento doctrinal en ese aspecto, ¿no? Pero fíjate que es curioso que muchas personas no sepan que hablar de gnosticismo no es hablar solamente de gnosticismo, sino que viene y fomentada por la mezcla entre el cristianismo y la filosofía platónica. Así que, y ahí viene el batiburrillo, porque, ojo, hay que ver cuál es la cosmogonía de los gnósticos del primer siglo y segundo siglo, que eso te explota la cabeza. Yo te puedo asegurar que daría para 7 vídeos para intentar entender cómo se llegó a ese pensamiento, ¿no? En el siglo III hubo un pensador que se llama Planio, que este pensador lo que hizo es mezclar el pensamiento de Platón y el de Aristóteles, y dicen que ahí empezó, lo dicen los pensadores del siglo XIX, que ahí empezó el neoplatonismo, ¿no? Así que creo que eso es muy importante saberlo como historia, cronología, para poder entonces entender qué era lo que quería decir cada uno de estos textos, porque sin saber la cosmogonía del pensamiento gnóstico no podemos entender el texto, por ejemplo, del Evangelio de Tomás, por ejemplo, ¿no? O el Evangelio de Felipe, o el de María, o el de la sabiduría de Jesucristo, o por ejemplo, había uno, la hipostasis de los arcontes, o bueno, hay tantos, ¿no? Las oraciones de Pablo. Hay tantos textos tan bonitos de leer, pero que hay que meterse en la cabeza de los gnósticos del primer siglo para poder entender que lo que se está viviendo hoy como gnosticismo no es lo que se vivía al principio. Así que es como el cristianismo, no es el mismo cristianismo lo que se está viviendo hoy a lo que se vivía en el siglo I, ¿no? Claro, es un poco lo que estábamos los dos cavilando, ¿no?
de que se ha deformado completamente. La idea es diferente, pero también porque hay movimientos que absorben un poco de pedacitos de estas historias meramente porque son herméticas, como ya hemos dicho, y a veces son atractivas, a veces incluso está la cábala, metenosticismo, podríamos hablar de un montón de incluso sociedades discretas que meten ese gnosticismo, pero cuando has mencionado a los arcontes, es una figura muy importante en el gnosticismo. Veréis, en el gnosticismo hay una figura llamada el demiurgo. El demiurgo sería el líder de una serie de seres que ellos llaman arcontes, que no es más que gobernante, la palabra. En esta cosmogonía existirían 7 esferas más una. Las 7 esferas son terrenales, donde están los seres vivos, y la más 1, ese 1 sería el mundo de las estrellas donde reside solo Dios. ¿Qué hacen los arcontes? Cuando alguien muere, lo echan para abajo. Porque un ser vivo, al morir, según esta filosofía, intenta ascender hasta la última esfera, pero los arcontes se encargan de echarlo hacia abajo, de que nadie alcance esa iluminación. El demiurgo, lo más importante para ellos es dividir que lo material está influenciado por lo negativo, y lo espiritual, el conocimiento de la gnosis, es lo único que te lleva a Dios, porque consideran que el cuerpo es un vehículo, una carcasa, y lo material es lo que te frena en las 7 esferas, en la primera esfera. Solo el conocimiento profundo es el que te puede liberar y llegar hasta arriba. Luego hay figuras extrañas en la gnosis. El dios Abraxas, o el dios también llamado, lo tengo por aquí porque son nombres un poco complejos, Dinanuk, que es un dios que tiene forma de libro, que intenta leerse a sí mismo y descubre en sus letras, en sus textos, que hay una forma de llegar a la última esfera. ¿Qué pasa? Que los arcontes le dicen, ven, estos textos tienes que enseñárselos a los humanos. Baja a la primera esfera y enséñaselo. ¿Qué pasa? Que consigue que ni siquiera el propio Dios, Dios, la metáfora de Dios que forma este ser, que es un libro que se lee a sí mismo, ni siquiera él pueda alcanzar la iluminación. Pero bueno, luego hablaremos un poco de esto. Los textos gnósticos, el más importante, el de Nag Hammadi, que has mencionado, se encontró en 1945, en un jarrón. Dentro habían 12 grandes textos gnósticos, que fueron protegidos por, una serie de circunstancias. Se llevó a una iglesia copta. Los coptos es una especie de cristianismo, pero de Egipto, a grosso modo, porque eso tiene mucha tela que contar. Y entonces, a partir de ahí, se empezaron a extraer un montón de datos de esos textos, entre ellos la idea del dios psíquico. ¿Qué es el dios psíquico? No hablamos de espiritual, ni de iluminación, ni nada de eso, el dios psíquico. Esa idea es que mediante la importancia de la psique, de la comprensión, de la inteligencia, de la propia gnosis, es la única que nos puede ayudar a acercarnos un poco a comprender qué es Dios. Y esto es importante. Pero luego hablaremos un poco y de su influencia en el llamado Corpus Hermeticum del señor Hermes Trismegisto, porque esto tuvo también... Están relacionados los textos. Pero ahora te doy paso, Cristóbal. Sí, lo que has hablado de las esferas, eso es la cosmovisión, ¿no? La cosmogonía que ellos tenían en su pensamiento. Date cuenta que el gnosticismo no tiene que... el pensamiento no va afuera, el pensamiento va adentro. Así que todo eso que hablas, o que se habla en la cosmogonía, es siempre el interior del ser humano. O sea, fíjate que cacao mental, pues ya cacareo y todo, que cacao mental, el tema de esta filosofía gnóstica, ¿no? La cuestión es que hay un uno que del uno, o sea, de la esfera espiritual o la esfera uno, que es de unidad,
abarca todo, abarca el resto de esferas, que son las 7 esferas. En la hipostasis, estoy recordando ahora, en la hipostasis de los arcontes, que es un texto que se encontró en Nag Hammadi, habla de cómo, porque date cuenta de lo que hicieron los gnósticos en el siglo, ahí por el siglo III, creo que fue, reescribieron el Génesis. O sea, reescribieron el Génesis. Y en la hipostasis de los arcontes se menciona de que los arcontes crearon al hombre psíquico. Al mencionar tú lo del dios psíquico, estamos hablando de el dios que hay dentro de nosotros, de la divinidad que hay dentro de nosotros, que es psíquica. Por eso se menciona siempre del dios psíquico, del uno, que lo abarca todo. Es un cacao, mira, es como decir, lo que se ve viene de lo que no se ve. Pero al fin y al cabo, todo lo que hay, lo que se ve y lo que no se ve, lo abarca el uno. Y esto es un pensamiento que ya decían los rabinos judíos. También lo decía el apóstol Pablo, dijo, está en uno de sus textos, en una de sus cartas en el Nuevo Testamento, que dice que no sabéis que las cosas que se ven fueron creadas por las que no se ven. Por eso muchos dicen que Pablo podría ser un gnóstico. Pero yo creo que Pablo tenía, como persona de aquella época, esa influencia de todos los pensadores y filósofos de la época, ¿no? Que era muy fuerte. En el Mediterráneo hubo esa presión de que el conocimiento es un tesoro, ¿no? Así que este pensamiento del gnosticismo es tan, ¿cómo diría yo? No es para listos, es para gente que se quiere partir la cabeza, pienso yo, porque lo que no sabe mucha gente es que para seguir el gnosticismo como se seguía en el primer siglo y el segundo siglo, empieza a tener una vida contemplativa, que eso es lo que hacían estos gnósticos, una vida contemplativa, o sea, no te vas a trabajar, vete a un monte y piensa en todo lo que tengas que pensar y asimila el celibato. A ver, ¿con qué te quieres quedar? Bueno, eso a es ver, importante. Son muchas ideas también que encontramos paralelismos. Por ejemplo, en el budismo, alcanzar la iluminación tiene muchas cosas parecidas a lo que estabas comentando, porque es el entender que lo material en sí mismo es lo que te ancla aquí. Y ese es el gran demonio, entre comillas, del gnosticismo. Pero también, mientras que se va evolucionando en todos esos textos, también existe esa idea de que no todo es tan extremo, sino que hay una evolución en esa filosofía, que llega un poco al equilibrio entre seguir esas enseñanzas gnósticas, pero también tener ese pie en la tierra. Aunque eso ya hablamos de una época más tardía, ya que, como tú bien has dicho, si seguimos el gnosticismo desde el principio, eso es una locura, porque entonces sí que llegaríamos a ser iluminados, pero eso ya sería casi imposible. Pero bueno, hay cosas muy importantes. Antes hemos mencionado a Abraxas. Abraxas, también hay mucha curiosidad en el chat que estoy viendo. Ya aprieto aquí un botón y se pone un mensaje que dice que hagáis preguntas, que eso es importante. Veréis, Abraxas, el todo, pero el todo en mayúsculas, porque es a la vez el sol y la luna, la noche y el día. Es el abismo y además Dios y el demonio a su vez. No quiere decir que sea un equilibrio, sino que está por encima de la propia creación. No es un Dios con forma, es una idea, una metáfora. A Abraxas lo encontramos en muchas piedras de diferentes culturas a lo largo del planeta. Lo que intentan es representar una idea, y esta idea, del hebreo, hay una palabra que mucha gente conoce, Habret az Abra, que derivó en el abracadabra. Abracadabra realmente significa no me dañarás, y el Habret az Abra
significa envía un rayo de muerte a tus enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraxas es una especie de emanación de la protección ante los dos mundos, el espiritual y el otro, el terrenal, que estaría por encima y según cómo lo uses, bueno, tendría esos efectos en la creencia, en la mente, en la idea, porque no olvidemos que mucha gente a veces se confunde y dice, ¿cómo hablan de dioses a la ligera? Son metáforas realmente. Un dios es la materialización de un conocimiento que queda cerrado, para aquellos que saben abrirlo, como una caja fuerte. En este tema del gnosticismo, obviamente. Luego hablamos de dioses como paralelismos de seres extraterrestres en otras culturas. Pero bueno, aquí hablamos más con la metáfora, con el conocimiento simbólico oculto. ¿Qué más? Abraxas se relaciona con el número 365. Principio y fin, como un ciclo, como los días que tiene el año. Es también similar al Uroboros. Se representa también con el dios Mitra, del cual también hemos hablado alguna vez aquí en este canal. Y Mitra sería otro tema de los dioses desconocidos. Pero en general es una parte muy antigua de la humanidad. Se dice que nació con estos textos desde Egipto, pero existen referencias incluso en Sumeria de la existencia de Abraxas. Es representado como una serpiente, como una enorme serpiente, como un ser, bueno, como todos los que aparecen en las culturas antiguas. Eso a modo de curiosidad. Y Elena Petrova Blavatsky fue una de las que se trajo ese conocimiento de Oriente y lo implantó en Occidente. Pero yo considero que Blavatsky muchas veces exageró o malinterpretó o modificó el conocimiento de Oriente, el real. Porque hay cosas que no me encaja en los trabajos de Blavatsky, pero esto ya sería otro tema, ya que parece que la fuente original de donde se sacó muchas cosas del Oriente es diferente a lo que hablaba esta señora, o al menos tocado, pero esto es otra historia. En fin, no sé si has oído hablar de Abraxas o de este otro dios que he mencionado, de cuyo nombre es impronunciable, Dinanuk, KHT, que es un libro que se lee a sí mismo. ¿Sabes algo de estos iconos o de otros que puedas mencionar? Bueno, el mismo Demiurgo, hablando ya de simbologías, el mismo Demiurgo está simbolizado también como una especie de serpiente, ¿no? Fíjate que la cuestión de... Por eso hablaba yo antes de la hipostasis de los arcontes, ¿no? Habla del Demiurgo. El Demiurgo dice que yo soy el que soy y Dios no es sin mí, ¿no? Algo así. Y cuando hizo a la mujer, dice que los arcontes quisieron violarla. Entonces, la mujer, Neuma, espiritual, se convirtió en árbol. Y la mujer psíquica, pues se dejó violar en este caso, ¿no? De ahí dice que se convirtió en una serpiente. Y hablando de la creación de las serpientes, ¿no? De ese, ¿cómo diría yo? Esa ¿cómo diría yo? Reestructuración, mejor dicho, que no me salía la palabra, del Génesis según los gnósticos, ¿no? Vamos a ir más allá. Ya no tanto Abraxas, Demiurgo y el nombre impronunciable que tú has dicho, sino que la meta del gnóstico que quiere llegar, ¿cuál es la meta? ¿No? Esto tiene que llevar una meta. Para algo se pensó tanto, para algo hubo tantas guerras, para algo se defiende tal situación. Siempre acaba por la propia salvación de ese alma para que llegue a ese lugar que tú decías de la esfera 1, ¿no? De la unidad, ¿no? De convertirte en un ser neuma. Conocerte a ti mismo. Esa es la frase especial. ¿Para qué? Para llegar. ¿Para convertirte en qué? ¿Para qué? ¿Para convertirte en qué? Para convertirte en el dios psíquico, ¿no? Psíquico y neuma. Al final de todo esto, los gnósticos, o al menos la filosofía gnóstica, intenta llevarte a decir: ningún dios, ni Abraxas, ni nada,
todo eso está en mí porque lo que no se ve que estoy, que soy parte de él, me dice que yo puedo ser todas esas cosas, ¿no? Puedo ser el árbol, puedo ser la mujer, puedo ser el Adán, puedo ser quien a mí me dé la gana y conseguir lo que tenga que conseguir. Al fin y al cabo es una filosofía egoísta, ¿no? En ese sentido. O sea, nos está diciendo a todos nosotros, si no te contemplas, si no cumples incluso los ritos, porque había unos ritos de iniciación al gnosticismo, que eso mucha gente no lo habla, pero había unos ritos de iniciación, si no lo haces, no llegarás a ser un ser espiritual. Así que vosotros que no contempláis la vida, vosotros no sois absolutamente nada, sois nada, polvo, no sois personas psíquicas. Así que los únicos que llegan a conseguir pasar de las esferas terrenales a la esfera divina son aquellos que siguen la filosofía gnóstica y llegan a conocerse a sí mismos y a conocer el todo que hay dentro de cada uno, ¿no? Hay una parte muy importante que no podemos dejar pasar en esto, y es la pérdida de la individualidad. Es decir, cuanto más material y terrenal, más individuales somos. Pero cuanto más vas pasando las esferas hasta llegar a el uno, menos individuales somos, porque al final, según la filosofía gnóstica, somos la emanación de de ese uno. Todo vuelve al uno. Perdemos la individualidad porque volvemos a la fuente, a ser ese uno. Y esto lo tomó muy bien las ideas del hermetismo, cuando escribía el todo en mayúscula. El Corpus Hermeticum habla de eso, de que lo que existe, lo que no existe también, la materia, lo que no es materia también, todo lo que está formado y no está formado aún, es el todo en mayúscula. Por lo tanto, nosotros somos un pequeño pedacito que se pierde la individualidad cuando llegamos a alcanzarlo. ¿Qué pasa? Pues que están esas trampas que nos vuelven a meternos en esa carcasa de lo que se encargan los arcontes. Pero yo quiero preguntarte algo que también es importante, Cristóbal. ¿Por qué el cristianismo persiguió esta filosofía y la derribó? ¿Por qué incluso se llegó a matar, a perseguir a esas personas que seguían el gnosticismo y que no tuvieron otro remedio que esconder sus textos en una vasija y esconderla en Egipto? Sí, bueno, el cristianismo como el gnosticismo evolucionó, ¿no? Evolucionó de poner la otra mejilla a reventar las mejillas del resto, ¿no? Esto que tú hablas, que claro, lo empezaron a perseguir por una sencilla razón, pues iban en contra de todo lo que era la doctrina principal de Jesús. Porque date cuenta que los gnósticos, en el primer siglo, segundo siglo, seguían los consejos del propio Jesús y de los apóstoles. Lo que pasa es que lo estaban mezclando con la filosofía de Platón y Aristóteles, que no está mal, pero la mezclaban, ¿no? Entonces distorsionaban los textos. Eso es lo que ocurría. Hubo un obispo de Lyon en el siglo III que se llamaba Ireneo, y este hombre, y no es que los persiguió, al revés, quería intermediar entre el Papa, ¿no? Y estos gnósticos por ejemplo, de la zona de Toulouse, creo que era Lyon, bueno, la zona donde se asentaba un gran número de ciudades feudales que abrazaban no el catolicismo, sino abrazaban el gnosticismo. Que de ahí viene toda esa historia de los cátaros, ¿no? Que claro, decían, no, es que vinieron y los reventaron a todos. Tranquilos, es que hubo implicación de los reyes de Aragón, hubo implicación de muchos señores feudales, y no duró un día, 2 días, una semana, duró 42 años ese enfrentamiento, así que los cátaros también se defendieron y hubo mucha historia. Pero bueno, eso es como en el siglo XV con los protestantes, ¿no? El luteranismo y otras pensamientos y doctrinas que salieron del cristianismo también.
¿Por qué ocurrió todo esto? Pues porque iba en contra de lo que hablaban los... ¿Y por qué iba en contra? Uy, Pues porque... ¿Hola? se te fue la cámara. Se te ha apagado la cámara. ¿Me oyes, Cristóbal? Sí, estoy aquí. No sé, reinicia la cámara, no sé qué le ha pasado. Voy. Ahora. Sí, ha sido tu ordenador, ¿eh? Sí, ha sido, no sé, se ha apagado de repente. Pues es que cuando llegan estos puntos tan interesantes siempre ocurren cosas. No Es sé, el no sé qué demiurgo. puede... Es el demiurgo que... El demiurgo y la psique que no quiere que, que diga ciertas cosas. Bueno, lo que estaba diciendo, no sé si se ha escuchado, la cámara se ha ido, pero no sé si se ha escuchado. No, solo se ha ido 2 segundos o 3. Ah, vale. Pues lo que decía es que claro, eran doctrinas que iban en contra de lo que el cristianismo desde el principio estaba diciendo. Mira, es más, hay textos en los evangelios, no tanto en los evangelios, no, en las cartas de Pablo, que habla a ciertas iglesias, creo que es la de Gálatas y la de Corintios, que les dice así, y les dice así, pero ¿quién os está metiendo estas ideas en la cabeza? Es más, dice, si algún ángel del cielo o incluso nosotros mismos, si os habla y os trata de decir otro evangelio que no es el que os hemos dicho desde el principio, llámese maldito. O sea, que ni un ángel del cielo venga y le diga. O sea, fíjate que ya en el primer siglo estas ideas del gnosticismo ya estaban metiéndose en las iglesias, ¿no? Llamadas iglesias, entre comillas, porque iglesia era el conjunto de personas que se reunían en cierto sitio. O sea, por eso lo seguían. Una de esas cosas. Por eso digo que Irineo, aparte de lo que estaba diciendo, aparte de defender a algunos que se arrepentían y no se arrepentían, ¿no? Y era considerado un obispo que era muy, muy bueno en ese sentido, no le gustaban los pleitos en ese sentido. Escribió 5 tomos refutando todo el gnosticismo. Y lo tenéis, o sea, eso lo podéis mirar y estudiar, ¿no? Pero claro, es como todo. A libertad estamos llamados todos y todos siguen lo que quieren seguir, ¿no? A esa afinidad. Pero es como todo. Hay cositas del gnosticismo que son buenas, hay que contemplarse a sí mismo, hay que pensar, pero también yo pienso que también hay que pensar hacia afuera, ¿no? Esta realidad que ellos hablan de la realidad sensible, que eso es una de las cuestiones que hablaba Plonio, que es el que fundó, en este caso, más o menos, el neoplatonismo, decía que hay dos cosas en la realidad. La realidad son 2 cosas. Una es lo que no percibimos y está también lo que percibimos. Cuando unimos lo que no percibimos y lo que percibimos, aparece el alma, aparece las emociones, la sensación. Y yo creo que ahí tenemos que juntarnos todos y ver que oye, que el resto que por eso va en contra de lo que los textos bíblicos dice, en este caso los evangelios, de que no es tanto yo, sino también lo demás. Si lo que me gusta a mí, lo hago al resto, que el gnosticismo no hace eso. El gnosticismo es yo soy, y todo para mí, y por eso había tantos problemas con el gnosticismo y el cristianismo, en la que, claro, como todo, hoy en día no nos vamos a pegar por pensar estas cosas, ¿no? Pero a algunos sí que les gustaría coger el palo, ¿no? Para darnos algunos palos, ¿no? Pero antes duraban las guerras mucho. Yo creo que 42 años y no acabaron con ellos, sino acabaron con el feudalismo gnóstico que había en aquella época, en el siglo XII y XIII. Claro. No recuerdo muy bien, pero ahí está. Esto yo lo veo también como, simplificándolo mucho, como una competencia que tenía ese cristianismo desvirtuado al ver el gnosticismo, como si fueran competencia. Porque unos buscaban todo lo contrario a lo que ese cristianismo desvirtuado decía. El gnosticismo lo que buscaba era descubrir a Dios a partir del conocimiento. Y el cristianismo desvirtuado decía lo contrario, decía, no, Dios está aquí. Así que
vais a hacer todos lo que dicen las escrituras, porque si no vais a ir todos al infierno y tenéis que ser buenos. O sea, ese control del rebaño no lo tenía el gnosticismo, porque el control no existe en el gnosticismo, es uno mismo. Ya eres libre cuando piensas en esas filosofías existenciales. Yo lo veo así, puede que me equivoque, obviamente, pero es mi simplificación mental de esa competencia entre los dos. También hay un apunte, que esto lo sabe muy poca gente, y cuando lo estuve investigando me sorprendió, porque este hombre me lo encuentro en todos los temas similares. El señor Carl Gustav Jung. Este hombre estudió muchísimo el gnosticismo. Una idea parecida al gnosticismo, no el gnosticismo en sí. Porque los arquetipos mentales, de los cuales todas las personas tenemos cuando soñamos, los arquetipos, según Jung, son unos símbolos que aparecen en nuestros sueños desde el hombre de las cavernas, como si estuviera ya impregnado en nuestro más profundo ser. Pues se dio cuenta de que muchos símbolos que son del gnosticismo aparecen en la esencia humana. ¿Qué pasó? Que los alquimistas sabían de esto, y símbolos alquímicos vienen de los sueños que vienen de las filosofías gnósticas. Ellos crearon una fuente de conocimiento que luego tuvo varias ramas. Una de ellas la alquimia, la parte más esotérica de la alquimia. Otra, bueno, en fin, es que es como una base que se ha utilizado para crear otras cosas. Y eso es importante, porque nos da a entender que algo en claro llegó el gnosticismo como para ser la fuente de muchas otras cosas. Persiguió algo de verdad, algo que, bueno, otras filosofías o religiones pues no han conseguido. Yo te pregunto, esto parece una tontería, pero es importante destacarlo. ¿El gnosticismo es una filosofía o una religión? ¿O las dos cosas? El gnosticismo es una filosofía neoplatónica o neoaristotélica, como algunos le quieren llamar, ¿no? Y ya está, es eso. Lo que pasa es que, como siempre, dogmatizamos todo. Porque el cristianismo, ¿qué es? Yo le pregunté una vez a una persona, oye, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es una religión. Eso no se dice en los evangelios. El cristianismo es actuar. Actuar hacia los demás. ¿Eso tiene algo de malo? No, actuar hacia los demás, nada más. Pero el gnosticismo, ¿qué es el gnosticismo hoy en día? Hoy en día el gnosticismo es religión. Aunque algunos, como he mencionado antes a un autor que decía que no se le puede llamar gnosticismo, con todos los ismos, porque no es una religión, pero sí es una religión. Es como cuando hablamos del fenómeno ovni, o como hablamos de cuando se llevan a los extremos y se llevan a los dogmatismos, acabamos en religión, porque es lo que te religa tu vida hacia ese pensamiento. Y ser pensador, pensante y pensar en las cosas te hace muchas veces religarte a ciertas cuestiones. Otra cosa es que las quieras asimilar para ti. Si tú quieres buscar el gnosticismo para llegar a la iluminación y a la salvación de tu alma, porque tienes que atravesar tu alma, las esferas de esta realidad material para llegar a la luz del uno, pues dime tú qué es eso. Nada más que siempre acabas haciendo cosas para lograr algo. En el cristianismo, el dogmatismo, lo que se acabó diciendo es haz cosas, que tú lo has dicho muy bien, haz esto, porque si no, mira, no vas a salvarte, pero el evangelio original no es eso. Hay una cosa que se llama gracia y es solamente reconócelo y ya está. Claro, Fíjate. claro. Es que nos damos cuenta que todo está manipulado. Todo. Lo original. ¿A qué te refieres? Que todo está manipulado, todo, Iván, todo. Lo que quiero es, estoy afirmando lo que acabas de decir, ¿no? Sí, Claro. Es que ha habido un interés muy grande en muchas religiones en las que más han imperado en tocarlo todo. Los libros apócrifos, yo siempre he pensado que ahí hay más verdad. Lo que pasa que, bueno, tú siempre has dicho que lo complementa.
Sí, lo pero complementa, sí. a efectos prácticos de la sociedad, ¿quién conoce los libros apócrifos? O sea, están mucho más ocultos a nivel popular de lo que realmente deberían ser, pero que cambian muchas historias. La manipulación está ahí. En fin, te iba a preguntar si querías que contestásemos algunas preguntas, que la gente Como está quieras. haciendo algunas buenas preguntas. Como quieras. Aprieto el botón de preguntas y así automáticamente se escribe, Cristóbal. Me vas a tener que regalar un aparato Sí. para los directos. Y vamos a ver qué es lo que dice. Y os recuerdo que podéis entrar en el canal de Cristóbal Misterios al Descubierto, ya que está subiendo mucho contenido de este y de muchos otros temas, con un aire más fresco, más bueno, y os invito a todos a que, pues bueno, os suscribáis al canal de Cristóbal y, bueno, valoréis su trabajo. Y nada, vamos a leer las preguntas que nos estén haciendo ahora mismo. A ver. Un poco también por qué es lo que opina la gente, ¿no? Es importante saber. Mientras escribe la gente, una reflexión pequeñita a lo que acabas de decir de los libros apócrifos, ¿no? Que es como que está algo oculto. Es que ¿qué más da, Iván? La gente no quiere leer. La Biblia está en cualquier librería y la gente no la lee. O sea, ¿qué más da, no? O sea, la cuestión es que los que queremos saber de estas cosas sí que nos empapamos un poquito. Claro, uno no se mete 200 horas leyendo un libro, por supuesto que no, tú y yo lo sabemos, ¿no? Pero es muy bonito empezar a comparar cositas y decir, a ver, esto cómo me ayuda a mí, ¿no? A mí por lo menos, y si puedo ayudar a otra persona que tenga esa inquietud. Los libros apócrifos, llamados que libros que no valen, que es una mala praxis de la palabra, desde mucho tiempo, por ejemplo, antes has nombrado a los coptos, ¿verdad? Los libros de Mahadi. Dice, están escritos en el egipcio copto. ¿Qué es el egipcio copto? El egipcio copto es el idioma que usaban o que usan los cristianos egipcios. Que hasta el día de hoy existe esa connotación de egipcios coptos. Es más, dentro de su Biblia, fíjate, en el canon de su Biblia aparece un libro apócrifo que mucha gente le gusta y habla y se le llena la boca, el libro de Enoc. Pero está dentro de su canon. A ellos no lo llaman libro apócrifo, está ahí. Y a mí, yo soy de los que piensan que habría muchos textos que deberían de volverse a meter en el texto bíblico, ¿no? Claro. Pero bueno, como añadido, como estudio, como... no sé. Yo creo que eso hay que pensarlo. O sea que esta reflexión es muy sencilla. ¿Para qué muchas veces queremos que salgan libros apócrifos, venga, el Evangelio de Felipe, que el Evangelio de Felipe esté la marinera, que hay unos ritos gnósticos ahí, que la gente dice, el libro de Felipe, sí, pero hace los ritos de iniciación gnósticos que hay. A ver, entonces, si no leemos ni eso, ni la Biblia, o sea que, ¿cómo queremos saber si no leemos? No, claro, si es que la gente, pues, ahora mismo no le interesa estas cosas. Ese es el gran problema. Pero bueno, hay gente que ha preguntado si existen grados en el gnosticismo. Yo no sé si en la actualidad hay alguien que haya rescatado el gnosticismo y lo haya mutado o interpretado en otra cosa. Puede que algunas logias cercanas a la masonería o sociedades discretas hayan creado ese sincretismo del gnosticismo y otras culturas. Pero si existen grados, podemos pensar o responder en si existían. Yo creo que no. Yo creo que a lo mejor existía un juego con eso de las 7 esferas más una, pero yo creo que no hay grados porque eso los volvería materiales realmente, que buscaban internamente. Hay un más que un grado, lo que había era un reto. A los gnósticos, los verdaderos gnósticos se crean un reto. El reto es el reto psíquico filosófico del neoplatonismo. Y es el siguiente. Es cómo pasar de una unidad a una multiplicidad cuando esa unidad lo abarca todo.
Cuando entiendes eso, dice que llegas al neuma. Es la espiritualidad, ser un ser espiritual. Claro. De la manera. Ahí hay un rito de iniciación. Bueno, no sé ahora si hay alguna religión gnóstica que lo usa, ¿no? Pero hay 2 ritos y uno es muy curioso. Se le llama la cámara conyugal, que tiene que ver con ritos sexuales, aunque dicen que es todo simbólico, pero yo no estaba en ninguno, así que no puedo decir, pero ahí está, en el libro de Felipe Gnóstico que se encontró en Hammadi, y la investidura. Así que más que un rito, o sea, más que grados como la masonería, lo que hay son iniciaciones. Así que te inicia. Es como un bautismo de los cristianos, ¿no? O cualquier otro rito de cualquier religión. ¿Conoces algún tipo de rito de iniciación? ¿Sabrías describirnos alguno? Ese es el rito de iniciación. El rito. No. ¿De qué? Me refiero. El rito del estilo, por ejemplo, la espada flamígera, algo más simbólico que ellos tuvieran, aparte del neuma. No. Yo creo que no hay ninguno porque ellos lo que hacen es que, o al principio, aplicaban los ritos que ya se estaban haciendo en el cristianismo, en la iglesia primitiva. Es que aquí hay uno, dentro de los 12 libros de Nag Hammadi, hay uno que se llama La Gnosis de la Luz, que sí que hablan un poco de una especie de... No es un ritual, pero sí que parece una iniciación que va por fases, que llegan a la iluminación, pero no, sería otra cosa. Eso yo creo Estaba que muy pendiente de los comentarios. Vale, no hay problema. Mencionan mucho a Samuel Aungweor, VM Samuel Aungweor. Sé que este hombre escribió una serie de libros que se basan en el gnosticismo, pero poco más. ¿Tú tienes datos sobre él? No, la verdad que soy sincero de que no tengo datos sobre él. Pues lo apuntaremos para investigar, porque parece importante. Vale, pues como no hay muchas más preguntas, vamos a hacer una pequeña conclusión, ya que ya llevamos cerca de la hora y, como sabes, no me gusta hacerlos muy largos, ya que si no la gente luego se pierde y bueno. En definitiva, para mí los gnósticos es una idea bastante sana, limpia o clara de intentar separar todo el ruido que hay en el universo para descubrir qué hay detrás de la vida, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos y si existe un método para impulsar el alma, el conocimiento, para volvernos a ese el todo, como decían los herméticos. Para mí también pienso que, a modo de conclusión, fue una filosofía perseguida, atacada, por aquellos que querían ocupar un poco el pedacito del pastel sobre este tipo de religiones y demás. Y creo que fue bastante extraño que fuera encontrado en un lugar perdido, en una cueva en Egipto. Como si alguien, quisiera dar a conocer nuevamente esas filosofías. No sé si me entendéis. Creo que indagar en esto nos puede llevar a muchas culturas diferentes. Véase otros dioses como los que hemos hablado, Abraxas sobre todo, el mandeísmo, otro tipo de filosofías, y que nos puede ayudar un poco hoy, en nuestra época, a conectar un poco más con nuestro interior, sacar ese neuma. Para mí sería esa conclusión, intentar descubrir que esto existió, que no debe perderse en el tiempo y que tenía una filosofía más pura y clara en cuanto a poder saber hacia dónde vamos y qué es lo que hay detrás del sentido de la vida. Yo te pregunto, Cristóbal, ¿cuál sería tu conclusión al respecto? Bueno, yo que siempre me ha gustado ver los pensamientos y doctrinas de otros movimientos, yo llego a la conclusión de que para poder conocer el gnosticismo bien hay que conocer bien el cristianismo.
pero no el de hoy, que igual que el gnosticismo. Yo creo que todo está rebuscado, está, como tú has dicho, está manipulado. Y conociendo eso, podemos conocer a los principales personajes, ¿no? ¿Qué es lo que querían decir? ¿Por qué hubo ese rifirrafe entre algunos apóstoles con los gnósticos de aquella época? El gnosticismo, no nos tenemos que olvidar que es una fuente de escuelas, de diferentes escuelas repartidas en diferentes siglos, el siglo III, en el siglo IV, en el siglo VI, en el siglo XIII, y todas estas escuelas de pensamiento siempre iban, ¿cómo diría yo? Iban modificando ese pensamiento. O sea, es una filosofía en movimiento, cambiante. Y nos hace pensar si lo que decían al principio era lo bueno o era solamente los ingredientes de algo que podía surgir más grande, o ahora estamos acercándonos más a la verdad de lo que querían decir tanto el cristianismo como el gnosticismo, ¿no? Pero va de la mano. El gnosticismo y el cristianismo van de la mano, no podemos separarlo, porque entonces anularíamos los textos del Nag Hammadi, anularíamos los códices que he mencionado antes, que son 5 códices que había antes de Nag Hammadi, que quedan unos cuantos, y anularíamos, por supuesto, lo que Planio, era este pensador del siglo III, fue el que aunó todo lo que hoy en día el pensamiento gnóstico está, pues eso, pensando, ¿no? Y está actuando. Yo no sé si mucha gente le gusta más el gnosticismo que el cristianismo, no lo sé, eso cada uno, ¿no? O el budismo, da igual. Pero todo eso implica un esfuerzo, implica hacer algo, implica hacer algunos ritos, aunque no se llamen ritos, para lograr tu meta, ¿no? En la vida. Yo solamente pongo eso ahí en la mano. Es algo más que sale del camino del cristianismo antiguo, ¿no? Y puede salir cualquier cosa. Igual dentro de 100 años están hablando del gnosticismo y están hablando de otra cosa, ¿no? Porque, yo qué sé, hemos contactado con no sé cuántas razas extraterrestres y nos dan todo su conocimiento de filosofía, no lo sé. Vete tú a saber. Vete a saber. Pero ahora, hoy en día, es una religión más y no podemos olvidar eso. Así que si te gusta el gnosticismo y quieres participar de él, pues ya sabes que vas a participar en una religión. Hay gente que nos pregunta que si somos gnósticos. No, yo no. Yo no abrazo el gnosticismo, yo creo que lo he dejado bastante claro. No, yo tampoco. A mí me gusta aprender un poco de cada... A mí me gusta la filosofía. Exacto, de la filosofía. Yo creo que el ser humano hoy día necesita ser un poco filósofo, reflexionar, pensar en por qué estamos aquí y todas esas cuestiones filosóficas de las escuelas antiguas. Yo creo que hoy en día el ser humano necesitamos, Iván, pensar esas cosas, porque fíjate cómo está el mundo. Y seguramente no es por una vida contemplativa, seguro. No, seguro. Eso es segurísimo, pero bueno. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos hablado de muchas cosas sobre este tema que a mucha gente le interesa, porque yo me encuentro desde hace años gente preguntando por el gnosticismo. Hemos dado nuestra visión, nuestro punto de vista, y yo creo que, bueno, habrá más de uno que se pondrá a investigar gracias a esta conversación. Así que con eso yo me doy por satisfecho. Cristóbal, muchas gracias por estar aquí nuevamente en el canal, y ya sabéis todos, podéis entrar en el canal de Cristóbal y hojear su trabajo en Misterios al Descubierto. Cristóbal, cuando quieras, ya sabes, hacemos otro programa del tema que más te guste. Nada, tú ya sabes que me tienes que llamar, igual que el resto de compañeros, y que bueno, que te doy las gracias aquí en persona por el apoyo que me diste hace unos meses. La verdad es que aunque pensemos en filosofear, también tenemos problemas existenciales muchas veces. Claro. y yo dije hace mucho tiempo, fíjate, esto es un buen pensamiento, yo creo que es un buen pensamiento,
que amigo no es aquel que te dice que es amigo, sino aquel que te ayuda en los momentos más difíciles, ¿no? Aquellos que rectifican, ¿no? Y yo creo que tú demostraste ser un amigo porque rectificaste en algunas cosas que me comentaste, yo rectifiqué en algunas cosas que nos comentamos, y eso es ser amigo, ¿no? Amigos no solamente por hacer vídeos o por conocernos como nos conocemos en persona o hacernos las risas que muchas veces hacemos, sino el saber rectificar. Y espero que la gente pueda entender eso, ¿no? Y bueno, que te doy muchas gracias por el ánimo y la fuerza que me has dado. Y por mucha gente que también me lo ha dado, eso está claro, y tu gente, que sé que hay muchas que me están apoyando estos días con los vídeos que me están costando mucho hacerlos, eso lo puedo, no te lo puedo negar, pero que me estoy satisfecho pues por la gente, ¿no? Y por el apoyo que uno está sintiendo. Y esto, fíjate, no es platonismo, ¿eh? Esto no es una amistad platónica, ¿no? Sino que es una realidad. Yo ahora mismo he pensado para afuera, no para adentro, sino para en lo contrario del gnosticismo. Bueno, Cristóbal, tú sabes que somos amigos desde hace muchos años y claro, yo comprendo la pasión que has tenido y sigues teniendo por subir vídeos, pero sé que es frustrante las políticas de YouTube. Hay unos algoritmos que no se sabe muy bien por qué, esto sí que es un gran misterio, que no recomiendan los vídeos. Y claro, yo vi que en esos programas decaíste mucho y no lo pude permitir. O sea, yo sé que lo haces de corazón, que quieres ayudar, que quieres compartir historias, conocimientos, lo que tú vas investigando, tu visión. Y yo tuve que ayudarte, es mi deber. O sea, es algo que tú también harías por mí en ese momento. Por supuesto, por supuesto. Y nada, pues adelante Cristóbal, que las cosas van mucho mejor porque ese feedback ha hecho que YouTube parece que ese algoritmo lo retoque un poquito, aunque no está bien. Y nada, a seguir trabajando, Cristóbal. Muchas gracias. Nada, gracias Iván por invitarme, de verdad. Ya sabes, aunque me siento como en casa, por la amistad que tenemos y por la confianza que tenemos, pero muchas gracias a tu gente y a ti. Bueno, gracias a ti, Cristóbal. Y gracias a toda la gente que ha estado compartiendo este bonito momento, también toda esta temática. Y acabamos aquí. Así que nada, desde aquí os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.